Introducción a la neuropsicología de los procesos de memoria. Atención. Características principales de la atención, bases neuroanatómicas de la atención y neurobiología de la atención, principales trastornos atencionales, evaluación de la atención y rehabilitación neuropsicológica de la atención. Características principales de la atención. La atención es el mecanismo para cualquier actividad mental, el cual cuenta con un sistema de filtro capaz de seleccionar, dar preferencia, procesar, supervisar y regular la información, o inhibir la que no resulte relevante. El sistema nervioso recibe los estímulos tanto propioceptivos como exteroceptivos, y la adecuada respuesta a estos resulta vital para la supervivencia humana. Varios autores postularon sus teorías sobre la atención, destacando a William James, quien resaltaba el carácter focal y de priorización de selectividad de estímulos para el procesamiento de la atención, mientras que Sherrington afirmó que las entradas de los estímulos al sistema nervioso eran mucho mayores a las salidas, generando el conocido cuello de botella. Broadbent, en 1958, estudió el filtro selectivo como el componente central de los procesos atencionales. Finalmente, Luria definió la atención como un proceso selectivo de información necesaria, la consolidación de los programas elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos, en el cual existen dos tipos de atención, la voluntaria y la involuntaria. La primera es producida por el estímulo intenso, nuevo o interesante para el sujeto, y la atención involuntaria afirmó que implicaba concentración y control de manera voluntaria y consiste en la selección de unos estímulos independientemente de otros. Bases neuroanatómicas de la atención y neurobiología de la atención. El procesamiento de la atención inicia en el tronco cerebral y finaliza en el córtex asociativo, con un mayor desempeño en el hemisferio derecho. Las modalidades básicas involuntarias dependen de la actividad de áreas basales y las modalidades que implican mayor actividad voluntaria dependen de función en áreas corticales de asociación. La red atencional anterior localiza y selecciona estímulos entrantes, inicia o inhibe la respuesta saliente. Tiene relación con la memoria de trabajo y memoria prospectiva. Su ubicación es el núcleo talámico. La red atencional posterior se relaciona con la atención interna y memoria, asociada a la orientación visoespacial. Su ubicación se encuentra en el tálamo y corteza posterior y lóbulos temporales. La red atencional de vigilancia es la encargada de mantener el estado de aviso o alerta, con reservas para generar respuestas, y se encarga de la vigilancia, atención sostenida y mantenerse preparado. Su ubicación es el locus coeruleus. Las áreas extracorticales de la formación reticular tienen funciones biológicas de gran relevancia, como el control neurovegetativo, la regulación del dolor, el control de vigilia y sueño, así como la regulación del estado de alerta social. Principales trastornos atencionales. 1. Síndrome de heminegligencia. Es una alteración neurológica que afecta de manera selectiva e intensa a los procesos atencionales, en donde el sujeto ignora sistemáticamente la mitad de su espacio extracorporal como consecuencia de las lesiones correspondientes al hemisferio opuesto a la lesión cerebral. Sus principales síntomas son hemi-inatención, en donde se ignoran los estímulos del espacio izquierdo del paciente; hemicinesia, que es la capacidad para realizar actividades motoras con una extremidad izquierda sin que exista parálisis; heminegligencia espacial, que es la negligencia en el espacio mental del paciente, que solo representa el espacio correspondiente a su lado derecho, ignorando el izquierdo; hemiplegia y hemigrafia, que es la lectura y escritura de la mitad derecha del texto, ignorando el lado izquierdo en un papel; apraxia constructiva, que es la dificultad para realizar dibujos y diseños, así como de establecer relaciones espaciales precisas; y por último, anosognosia, que es la falta de conciencia del déficit. 2. Trastornos de la atención. Los individuos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad muestran un patrón constante de falta de atención e hiperactividad, siendo un trastorno crónico que se acompaña de manifestaciones como dificultad del aprendizaje, alteraciones emocionales y trastornos de la conducta. Para su diagnóstico, según el DSM-5, la aparición de los síntomas deben manifestarse antes de los 12 años. Sin embargo, este déficit atencional persiste durante toda la vida. Este trastorno de origen neurobiológico se caracteriza por inatención, hiperactividad e impulsividad cognitiva y conductual. Se estima que el 3% de la población infantil a nivel mundial presenta este trastorno, afectando de manera importante el área social, anímica, psicológica y educativa. El TDAH es más frecuente entre los varones, especialmente la modalidad combinada con predominio de hiperactividad e impulsividad, y se estima que los factores genéticos explican un 80% de los casos, mientras que los factores ambientales explican el otro 20% restante.
tales como traumatismos craneoencefálicos, intoxicación, trastornos perinatales, bajo peso al nacer o consumo de sustancias adictivas en la madre. Desde el punto de vista psicológico puede ser considerado como un trastorno del sistema ejecutivo, limitando el control atencional, así como la eficacia de finalizar tareas, y de igual forma se observan alteraciones correspondientes al síndrome disejecutivo y problemas de flexibilidad mental y toma de decisiones. Los síntomas más habituales son el trastorno de atención hiperactivo impulsivo, implicando una alteración en el funcionamiento del área prefrontal, mientras que en los adultos se observan alteraciones emocionales y de conducta, resultando muy frecuentes las dificultades de adaptación. 3. Coma. El paciente con coma se encuentra en esta situación por algún evento traumático o no traumático. Parece estar dormido, siendo incapaz de percibir o responder a los estímulos externos o necesidades internas, siendo una manifestación de insuficiencia cerebral aguda y grave. El instrumento más utilizado para evaluar el nivel de conciencia del sujeto con coma es la escala de coma de Glasgow, valorando por parámetros como apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. 4. Confusión mental, delirium y estado confusional agudo. Es la consecuencia del daño cerebral adquirido, ubicando alteraciones atencionales en cuadros de envejecimiento o demencia, deterioro cognitivo leve, adicción a las drogas, trastornos del desarrollo y en patologías psiquiátricas como la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar, alterando ámbitos de la memoria, lenguaje, percepción, depresión y funcionamiento ejecutivo. El grado de afectación puede ir desde alteraciones reversibles hasta el coma vegetativo. Y los factores de riesgo son la edad, demencia previa, enfermedad sistémica o infección, uso de sustancias adictivas, desnutrición, fracturas o enfermedades crónicas degenerativas como el cáncer. 5. Síndrome de Valiant. Es una enfermedad neurológica poco frecuente caracterizada por ataxia óptica, apraxia ocular, simultagnosia debido a lesiones del lóbulo parietal posterior. Es un trastorno atencional y perceptivo que afecta la atención visual, impidiendo la percepción global de las imágenes, haciendo que se perciban los objetos de un modo fragmentado, dividiendo los objetos en componentes individuales. 6. Lesiones supratentoriales. Son lesiones que van a generar una alteración multifocal en la corteza bilateral, provocando encefalopatías metabólicas, meningitis, infartos o metástasis. Las lesiones destructivas y los tumores pueden provocar hemorragias, abscesos o tumores primarios o metastásicos. 7. Lesiones infratentoriales. Son lesiones que destruyen el sistema activador reticular ascendente, generando hemorragia de la protuberancia y mielinólisis del puente. También pueden haber lesiones con procesos expansivos, provocando hemorragias graves y abscesos. Otros trastornos atencionales son disfunción cerebral metabólica, mutismo asinético y síndrome de Locked-In. Evaluación de la atención. Para evaluar la atención se necesitan tomar en cuenta características generales con modalidades cualitativamente diferentes, requiriendo entonces de distintos instrumentos tanto clínicos, neuropsicológicos, cuestionarios, entre otros. La evaluación de los procesos atencionales debe iniciarse siempre con la observación directa del sujeto, tomando en cuenta el estado fisiológico general de éste y la capacidad que tiene para orientarse, dividido en estado normal o alerta, obnubilación, sopor o coma. También se evalúa la velocidad de procesamiento de la información, así como su rendimiento en distintas modalidades de atención para comprobar posibles asimetrías atencionales, eficiencia de las respuestas motoras y eficiencia en el uso del lenguaje. Exploración atencional mediante el electroencefalograma, prueba de neuroimagen analítica, entre otras, aportan información relevante. Del mismo modo, la información que los familiares de los afectados nos presentan en la entrevista, así como el mismo paciente, nos muestra una información dura de las escalas y pruebas neuropsicológicas específicas. Es muy importante tomar en cuenta el rendimiento cognitivo del sujeto, que son las funciones mentales superiores, sin olvidar considerar los factores como la edad, profesión, nivel de estudios y reserva cognitiva. Las herramientas más utilizadas encontramos el tiempo de reacción, que sirve para evaluar la eficiencia de los procesos atencionales en varias modalidades, como el tiempo de reacción simple, considerando que la cantidad de información que hay que procesar va a generar un tiempo de reacción más grande. Las pruebas que evalúan la atención son test de Stroop, Trail Making Test, test de percepción de diferencias de caras de Thornstone y Yela, test de diferencias, test de cancelación de líneas o figuras, test de tachado, test de percepción de diferencias, subtest de dígitos de claves de Wechsler, dibujo del reloj, potenciales evocados, cálculo mental, repetición de dígitos en orden directo o inverso
y deletreo de palabras en orden directo o inverso. Rehabilitación neuropsicológica de la atención. Solberg y Mathieu son los autores de un programa para rehabilitar la atención de distintos tipos de atención, como sostenida, focalizada, alternante, dividida y excluyente. En el entrenamiento de la atención se debe tener en cuenta poder programar ejercicios breves para evitar la fatiga durante los programas de rehabilitación. De manera inicial se deben estimular modalidades básicas de la atención, trabajando modalidades de menor a mayor dificultad. Las tareas de mayor complejidad deben realizarse al comienzo de la misma, ya que el sujeto se encuentra más descansado y tiene un mayor grado de concentración. Por tanto, las tareas más sencillas se deben realizar al final de la sesión. Es importante reducir al máximo el número de estímulos distractores en la sala donde se van a realizar las tareas. Por último, es importante simplificar las instrucciones para realizar los ejercicios. Retroalimentar al sujeto después de cada ejercicio, informando el grado de eficiencia alcanzado, puede aumentar la motivación y una mayor implicación en la terapia. Asimismo, es importante registrar el tiempo de velocidad de respuesta, el número de aciertos y errores, ofreciendo al sujeto información inmediata de su nivel de eficacia en la tarea propuesta. Los ejercicios por estimulación global de la atención buscan activar la atención en cualquiera de sus modalidades, ya sea visual, auditiva y táctil, para que el sujeto genere respuestas específicas frente a un estímulo, como levantar la mano, mover una palanca o dar un golpe en la mesa, mejorando el nivel de eficiencia de atención, permitiendo que el sujeto pueda focalizarla sobre un determinado estímulo, evitando la dispersión y desvío del foco atencional hacia otros estímulos no relevantes. Existen ejercicios para rehabilitar la atención alternante que exigen un esfuerzo de atención mayor, activando áreas de la corteza asociativa, en especial el área prefrontal relacionado con la flexibilidad mental. En resumen, la rehabilitación neuropsicológica de la atención se centra en aspectos básicos como las alteraciones de funcionamiento ejecutivo y memoria del déficit de atención.